Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español y hoy quiero mostrarte cómo enviar invitaciones en español. Invitaciones de tipo informal e invitaciones de tipo formal. Así que quédate hasta el final para que puedas descubrir cuál es el mejor formato para tu evento, sea si trabajas en contacto con hispanohablantes o si tienes amigos con los cuales estás en contacto por WhatsApp, por email, que hablan español. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que independientemente de si una invitación es de carácter informal o formal, todas tienen que tener algunas partes que son indispensables. Dentro de la invitación, tú tienes que colocar siempre el destinatario, o sea, a quién se invita, el remitente, quién es que invita, también el motivo, o sea, para qué o a qué se invita, si es una reunión, un cumpleaños, una reunión de directorio o la inauguración de una tienda, en fin, ¿cuál es el motivo? ¿A qué se invita y cuándo? Donde vas a especificar la fecha, es decir, el día y el mes, la hora que se va a llevar a cabo el evento y también el lugar. Entonces, estas son partes que deben estar claramente especificadas para que el interlocutor, es decir, quien recibe la invitación, pueda entender. Entonces vamos a ver también, esto es lo básico, las partes o componentes básicos que tienen que existir en una invitación, sea de tratamiento informal o de tratamiento formal. Después vamos a ir viendo algunas otras orientaciones, algunos otros detalles que puedes agregar, sea para invitaciones informales y detalles que pueden ir incluidos en invitaciones de tipo formal. Entonces, vamos a ver ahora esto en la práctica, con ejemplos. Cuando yo tengo, por ejemplo, una invitación informal, yo puedo usar algunas expresiones. Vamos a suponer que quiero enviar una invitación por WhatsApp. Puedo usar expresiones como ¿qué te parece? Como la que tienes en pantalla. Hola Pablo, ¿qué te parece si nos tomamos un batido de chocolate esta tarde? Como ves, es bien informal. El saludo, hola, hola, ¿qué tal? Son saludos informales. ¿Y qué te parece? Le estás pidiendo una opinión, ¿sí? Son expresiones como, por ejemplo, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Sí? Para pedirle al otro una opinión. Expresiones para responder, en este caso. Lucas le responde, dale, ¿a qué hora quedamos? También es bien informal, ¿sí? Dale, aquí en América del Sur usamos mucho dale, en España mucho vale, vale, ¿sí? O sea, legal en portugués, ¿sí? O está bien, ¿sí? Sinónimo de está bien, estoy de acuerdo. ¿A qué hora quedamos? ¿Sí? O sea, ¿cuál sería el horario, sí, que combinaríamos para vernos, para encontrarnos, para la cita, sí, la cita, el encuentro? Nos vemos a las 5 en el café, también es bien informal, o en la cafetería, ¿sí? O en el shopping, o en el centro comercial, o en el lugar donde se van a encontrar. Está bien, nos vemos. Está bien, nos vemos, ¿sí? O vale, nos vemos. Son dos jóvenes que son amigos, entonces invitaciones informales para familiares y amigos, ¿sí? O empresas que tienen un público muy joven, por ejemplo, y que no requieren formalidad, ¿sí? Además, a estas invitaciones informales, tú les puedes agregar emojis, les puedes agregar figuritas, audios, en fin, para dejarlos más divertidas. ¿Y qué otras expresiones podrías estar utilizando en estas invitaciones de tipo informal? ¿Qué tal? ¿Qué tal si salimos?
O ¿te parece bien? ¿Te parece bien si salimos a comer comida japonesa? O ¿por qué no tomamos un batido de chocolate? Son todas otras formas de efectuar la invitación de manera informal. Otra, ¿y si vamos al centro comercial? Le estás haciendo una propuesta. ¿Y si vamos al shopping? Muy bien, ahora vamos a ejemplos con digamos, un tratamiento formal, es decir, destinado, por ejemplo, a empresas. Yo tengo que hacer una invitación para una reunión de directorio o yo tengo que enviar una invitación para la inauguración de una tienda o de una empresa que requiere formalidad en el tratamiento, por ejemplo, con el cliente. Yo voy a enviar un email. Consejos útiles es que siempre utilices un lenguaje preciso, profesional, que revises la puntuación y la ortografía antes de enviar el email y también que se puede, así como en una invitación informal, podemos anexar figuritas, emojis, audios en las invitaciones más formales o adjuntar archivos que tengan que ver con la invitación, que sean relevantes. Por ejemplo, yo puedo enviar un mapa con la localización del lugar donde se va a realizar el encuentro, ¿sí? Para facilitar la vida del invitado o de los invitados. Yo también puedo adjuntar, ¿sí? Cualquier documento que sea relevante, ¿sí? Para esta ocasión, ¿sí? Y en el caso de las invitaciones más formales, tiene que también tener esas partes que he mencionado al inicio: quién invita, el remitente; a quién se invita, el destinatario; la fecha, es decir, día y mes. Por ejemplo, hoy es 24 de marzo de 2025, esa es la fecha, ¿sí? Un encabezamiento que sea coherente con el tratamiento formal, por ejemplo, estimado cliente, estimado señor Juan Pérez, con el cargo que ocupa, ¿sí? Vamos a suponer que es un miembro de un directorio, entonces requiere de más formalidad. Y vamos a usar expresiones como: tenemos el agrado de invitarlo a participar de la ceremonia de inauguración de nuestra nueva sucursal. O sea, el motivo, a qué se invita o para qué se invita. Otra expresión que podemos utilizar de carácter formal: se llevará a cabo, es decir, dónde se va a realizar y cuándo. Se llevará a cabo en nuestra ciudad, en la calle Las Rosas, 1027, el día 25 del corriente mes, es decir, de este mes. Y vamos a especificar también la hora. A las 10:30 vamos a despedirnos atentamente, cordialmente. Esperamos su presencia atentamente y la firma. Además, se puede incluir el se ruega contestación y un teléfono para que nuestro invitado pueda tener un contacto más directo para sacar sus dudas o para preguntarnos lo que necesita. Es muy importante también en estas invitaciones, bueno, obviamente colocar un logo. Si la persona que escribe, es decir, el remitente, tiene un cargo, puede colocar el cargo, puede colocar también redes sociales, ¿sí? Un email, etcétera. Y estas invitaciones, antiguamente estas invitaciones se enviaban por correo, ¿sí? Hoy se envían muy pocas invitaciones por correo. Entonces, están cambiando la forma cada vez más de cómo nos comunicamos.
Muy bien, y para facilitar este envío de invitaciones, yo voy a dejarte una plantilla editable en el link que está en la descripción de este video. Vas a encontrar un envío de una invitación en PDF que puedes descargar gratuitamente, no precisas colocar ningún dato, es solo descargar la plantilla. Pero si quieres también seguir aprendiendo cómo comunicarte en español en el ambiente profesional y laboral, redactar emails, hacer atendimientos telefónicos, enviar WhatsApp y hacer presentaciones en español, yo tengo un ebook que se llama Español para Negocios que puedes adquirir y con la adquisición del ebook vas a recibir también un cuaderno digital de tareas gratis. El ebook tiene 7 días de garantía, la compra es inmediata, lo recibes una vez que lo adquieres por email y voy a dejarte también el enlace en la descripción si te interesa. Si tienes alguna duda, puedes mandarme tu mensaje por WhatsApp. Un abrazo y hasta el próximo video. Suscríbete al canal. Chao, chao.